Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 21 de diciembre. Ya casi llegamos a la Nochebuena. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. En esta fecha, no olvide usted que hoy acaba de comenzar el invierno, justo a las 14 horas, 2 de la tarde con 59 minutos hora del centro, 3 de la tarde. Se la dejo ya redondeada. Esta será la noche más larga de todo el año. Es un dato nada más para la agenda de las cosas inútiles, pero bueno, es mejor saberlo que ignorarlo. Hoy inició el invierno, será la noche más larga. Empezó a las 2 de la tarde con 59 minutos exactamente. Son datos de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. En un momento más nos enlazaremos con Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. O de una vez está Alberto Hernández Unzón con la información de que comenzó el invierno. Pues sí, de una vez, porque nos estamos tiritando de frío. Alberto, buenas tardes, el meteorólogo de Fórmula. Te escuchamos con el arranque del invierno. Adelante, hoy ganas la noticia principal. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Precisamente durante el día de hoy se registró el solsticio de invierno a las 9:59 horas, tiempo del centro de México, y con esto se está registrando la noche más larga en el hemisferio norte y en contraparte el día más largo en el hemisferio sur, y esto se debe precisamente que en el solsticio la inclinación forma un ángulo más grande con el plano de su órbita. Para las próximas horas, una temperatura mínima de 11 bajo cero en el Vergel, Chihuahua, y 10 bajo cero en la Sierra de Durango. Se esperan chubascos y llovinas en las próximas horas en sectores de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y el sur de Veracruz por el Frente Frío número 14. En la Ciudad de México, una temperatura mínima para mañana de 8 a 10 grados en la zona urbana y en zonas altas de 4 a 6 grados centígrados. Temperaturas máximas en los destinos turísticos arriba de 28 grados centígrados en Mazatlán, la Riviera Nayarit, Vallarta, Manzanillo, Ixtapa y Acapulco, 27 grados en Cancún y 24 grados en el puerto de Veracruz. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Alberto Hernández Unzón. Gracias por recordarnos que hoy comienza justamente el invierno. Pero vamos con la información más importante y más urgente, sin duda. Me refiero a que hoy el subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, participó en la conferencia mañanera. ¿Qué fue lo que dijo? Informa que al momento la Secretaría de Salud del sector federal suma 23 contagios por la variante Omicron, la variante COVID Omicron, sobre todo, ¿en dónde? En Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas. Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas, 3 que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer, que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que, de acuerdo a la Ley General de Salud, tienen la obligación de notificar de manera inmediata y notificar a la autoridad sanitaria mexicana. El doctor López-Gatell también reveló que el gobierno mexicano hasta ahora ha gastado 1.626 millones de dólares. Al tipo de cambio andamos hablando de alrededor de 40,000 millones de pesos en la compra de 194.4 millones de dosis de vacuna, de las cuales México ha recibido 184.1 millones. Así lo anunció López-Gatell. México contrató 194.493.640 dosis. Hasta el momento, de acuerdo con los contratos, se han recibido 184 millones de dosis.
Pero además a México le han donado, Estados Unidos nos donó 10.421.800 dosis. En turno, México también ha sido solidario y donamos a otros países en necesidad 2.480.800 dosis y resta por recibir, de acuerdo con los contratos, 10.370.000 dosis. Esto lo dijo López-Gatell al comentar esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, justamente todo lo relacionado con la vacunación. Hoy fue martes de la salud, pero se puso énfasis, sobre todo se puso énfasis en el tema de la propagación exponencial de los contagios de la variante Omicron a consecuencia del COVID. Está diciendo esto López-Gatell y está diciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México que no se van a suspender los festejos navideños, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud está alertando a la humanidad en este momento a restringir los festejos de Navidad y de fin de año ante el peligro de mayor número de contagios. Un poco más adelante vamos a ver en dónde están los focos de contagio más graves, los focos rojos por el contagio en esta ola, ya no sé en cuál vamos, del COVID, sobre todo en Europa y también en los Estados Unidos. Pero aquí por lo pronto pues sigue la pachanga navideña con la verbena popular del Zócalo, que no se va a cerrar. No hay indicador, dice Claudia Sheinbaum, de que los contagios vayan a la alza. Pues no sé, Claudia Sheinbaum, ¿en qué periódico se enteró que no hay contagios? O hoy no escuchó las noticias, o no está pendiente de lo que dicen en Europa. En fin, la jefa de gobierno dice: no vamos a clausurar la verbena del Zócalo, así que arrímese y ojalá no sea usted contagiado, pero tenga cuidado, hay bastante peligro. Así lo dijo Sheinbaum. No hay ningún indicador en la ciudad en este momento que nos alerte de que se está incrementando los contagios. Ningún indicador, ni las hospitalizaciones, inclusive ni las defunciones. No hay ningún indicador que nos alerte. ¿Cuál es la estrategia que se ha seguido? Avanzar en la tercera dosis de vacuna, particularmente para adultos mayores o para adultos de 60 años y más, que es justamente la población más vulnerable. Y se va a seguir avanzando en el booster o tercera vacuna. Bueno. No habrá suspensión de actividades y, como siempre, vamos a ser muy responsables. En caso de que veamos que aumentan los contagios, hospitalizaciones, daremos todas las orientaciones a la población. Esto lo dijo por la mañana en su conferencia de mediodía, porque primero va la del jefe y luego sigue la de la jefa Sheinbaum. Pero mire usted, la variante Omicron se ha convertido en la dominante en Estados Unidos. ¿Qué le digo lo que está ocurriendo en Europa? Por lo pronto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nuevas medidas para combatir el repunte de casos por la variante Omicron. Entre estas medidas destacan la aplicación de más de 500 millones de pruebas rápidas que el gobierno va a regalar a su población, porque tienen que hacerse las pruebas y en caso de contagio inmediatamente dar cuenta a las autoridades locales. También se van a dar apoyos para la protección de hospitales y para la movilización de más y más médicos. Así lo anunció en un mensaje en cadena nacional el presidente de Estados Unidos, quien muestra así su verdadera preocupación por la situación que prevalece, le digo, en la Unión Americana. Así que estamos anunciando hoy que el gobierno federal va a adquirir 500 millones de pruebas rápidas para administración en la casa que comenzarán a distribuirse en enero. Las vamos a distribuir de forma gratuita y habrá un portal donde se puede pedir para que lleven la prueba a la casa. Queremos facilitar el que usted consiga centros de prueba gracias a Google. Escriban COVID Test Near Me y allí podrán encontrar diferentes lugares donde se pueden hacer las pruebas. Esto en Estados Unidos. Aquí que va. Armando Guzmán, ¿cómo va la situación? El temor que prevalece en este momento entre la población por el incremento de contagios debido a la variante Omicron. Te saludo desde Washington, donde son las 7 de la noche con 10 minutos. Muy buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, efectivamente. Y te voy a decir, la preocupación es muy grande. Tan grande es que las medidas que tomó el presidente Joe Biden hoy son las más serias, las más drásticas, las más extremas que hemos visto durante todo este tiempo. Y conste que él dijo también, no estamos en marzo del 2020, cuando todo el mundo faltaba de vacunar. Hoy ya tenemos vacunados a casi 200 millones de personas, que es un poco más del 60% de la población de Estados Unidos. Lo que ocurre con esta variante Omicron, como tú estás informando, Pepe, es que es de fácil contagio y que la gente que incluso tiene una tercera vacuna de refuerzo ha tenido brotes de esta infección. Claro que han sido brotes mucho más ligeros, en algunos casos han sido incluso asintomáticos, por eso es que es importante tener estas pruebas de detección del virus, porque así las familias sabrían quién dentro de su casa tiene o no, o ha sido expuesto, o tiene incluso la enfermedad, precisamente porque hay mucha gente vacunada. Pero faltan muchos por vacunar. Y esos que faltan por vacunar son los que han hecho y han extendido este problema con la variante o con la cepa de Omicron en estos días. No es ni siquiera un mes desde que se descubrió en los Estados Unidos, y en la semana que acaba de terminar, Pepe, el 73% de los nuevos contagios ha sido de esta variante. Entonces, el presidente, como tú decías hace un momento, está utilizando a los médicos militares, a las enfermeras militares, a todo el personal militar, que puede usar más de 1,000 oficiales en las Fuerzas Armadas, como te decía, paramédicos, doctores, profesionales de la salud, que serán habilitados para ayudar a los hospitales que están siendo desbordados por la pandemia. Y esto realmente, decírtelo a estas alturas de la pandemia, pues resultaría hasta extremo, pero esta es la realidad. Hay muchos lugares en donde hay mucha gente que no se vacunó, que en los que se desconoce aún el número de gente que está siendo infectada todos los días, y más, los que no están vacunados, pues peor. Ahora, los test serán gratuitos, las pruebas estas de diagnóstico serán gratuitas, pondrán una página web en la que la gente pedirá, solicitará estas pruebas de diagnóstico y se las enviarán por correo a la casa. Nadie sabe cuánto van a tardar, pero supuestamente deben llegar rápido. Van a poner más sitios de exámenes para detectar quién está y quién no está infectado. El personal militar y de refuerzo en hospitales va a estar ahí. Va a haber un despliegue y esfuerzo adicional con las vacunas, que siguen siendo, dice el presidente Biden, la principal defensa en la estrategia estadounidense. Y para los no vacunados, lo que les decía hace un momento es importante que ustedes se vacunen, porque en las reuniones de Navidad que estamos teniendo en esta semana y las reuniones de fin de año que tendremos en la siguiente, ustedes pueden llevarle este virus y estas infecciones a sus familias y causar realmente estragos entre todas ellas. Y hablaba de la ayuda global a la que ya te referiste. Entonces, esos son los puntos importantes que está haciendo el día de hoy Estados Unidos, pero si tú te das cuenta, tienen como común denominador la desesperación, el hecho de ir más allá hasta donde se tiene que ir, porque la situación se está poniendo muy seria. Una de las cosas que sí reiteraron y siguen reiterando en todas partes es que a pesar de que haya suspensión, por ejemplo, de los teatros en la ciudad de Nueva York, que haya suspensión de fútbol. El fútbol profesional está suspendido hasta el día 27 y van a ver qué es lo que ocurre después, porque esta variante Omicron incluso puede ser transmitida en lugares abiertos con grandes concentraciones de gente. Ahí es donde estamos esta noche y por eso esta respuesta un tanto de pánico por parte de Estados Unidos, Pepe. Sí, dice el presidente de Estados Unidos que no hace esto sino para alertar a la población, precisamente para no entrar en pánico, que se está brindando por parte del gobierno toda la ayuda posible a fin de que puedan hacerse estas pruebas casi personales, como las pruebas del embarazo o algo equivalente, y en caso necesario den parte a las autoridades sanitarias para actuar en consecuencia y evitar que esta onda expansiva de contagios por la variante Omicron sea devastadora o pueda ser devastadora. Es lo que está haciendo en este momento Estados Unidos. Estaba oyendo aquí Armando Guzmán que como una medida desesperada allá en Nueva York las autoridades han ofrecido hasta $100 a cada persona que se aplique la vacuna de refuerzo antes del 31 de diciembre. Es cierto, y dio resultado en algunos lugares.
en el estado de Virginia Occidental, en West Virginia, en donde el nivel de educación de las personas no es muy alto y en donde aparentemente mucha gente no entendía el papel de las vacunas y lo que podría ser la protección, etcétera. Al gobernador se le ocurrió, bueno, vamos a darle $100 al que se vacune. Y lo que tuviste es la población entera de West Virginia o de Virginia Occidental se fue a vacunar. Entonces en Nueva York están tratando de hacer lo mismo. Por cierto, mañana o pasado debemos tener una idea de si las festividades, y quizás de hasta la semana que entra, de si las festividades de fin de año, Pepe, ahí en Times Square, el lugar donde se junta hasta 1 millón o más de personas cada 31 de diciembre, si va a continuar o si va a ser suspendida. La ciudad de Los Ángeles ya la suspendió, Washington está entre la suspende y no la suspende, hay muchos otros lugares que están cerrando, restaurantes, etcétera. Hay que advertirle a la gente, a los mexicanos que en fin de año vienen a Estados Unidos y vienen a estas ciudades, a Chicago y a Nueva York y a muchos otros lugares, y que acostumbran a hacerlo, que tengan un gran cuidado, una gran cantidad de cuidado, porque esta cepa es altamente contagiosa e incluso puede atacar a las personas que están vacunadas, que serían obviamente las que están viajando, porque si no, no podrían viajar. Pero de todas maneras es importante recordarles que esto está ocurriendo para que tomen sus precauciones, Pepe. Muchas gracias, Armando, por este reporte. Pendientes. Muchas gracias, pendientes, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, 8 de la noche con 16 minutos en la capital estadounidense. Y le digo, en Nueva York hay esta medida adoptada por el alcalde de la Gran Manzana. Con ese dinero, para que la gente se vacune antes del 31, pues es un dinerito que a mucha gente no le va a caer nada mal. Escuche usted. La ciudad de Nueva York ofrecerá un incentivo de $100 a quien se vacune contra la COVID-19 en un centro municipal. La medida busca dar un nuevo empujón a la campaña de inmunizaciones en la Gran Manzana, que ahora mismo roza los 10 millones de dosis administradas, pero que en las últimas semanas ha visto cómo el ritmo de pinchazos disminuía. Según los datos oficiales más recientes, un 54,4% de la población de Nueva York, unos 8,3 millones de personas, está plenamente vacunada contra el coronavirus, un porcentaje que sube hasta el 65,5% si solo se tiene en cuenta los adultos. La entrega de dinero en efectivo tampoco es nueva en Estados Unidos, pues ya ha sido empleada por otras ciudades para impulsar sus campañas de vacunación. Esto en la Unión Americana, precisamente nos decía Armando Guzmán, en Virginia, y también en la ciudad de Nueva York, ya lo escuchó usted con todo detalle, $100 al que se vacune de aquí al 31 de diciembre. Y bueno, en Europa también están escandalizados, se avecina otra tormenta, es lo que reiteran los responsables para la salud de la Organización Mundial, que depende de Naciones Unidas, ante la ola de casos Omicron, que está sumergiendo al continente, al viejo continente, y arruinando una vez más los planes de millones y millones de europeos para Navidad y para Año Nuevo. We can see another storm coming. Podemos ver que se avecina otra tormenta. En estos términos se ha referido el responsable para Europa de la Organización Mundial de la Salud a la ola de casos de Omicron que está sumergiendo el continente y arruinando una vez más los planes de millones de europeos para Navidad y Año Nuevo. Omicron ya es la variante dominante de la COVID-19 en el Reino Unido, Dinamarca y Portugal. Y según la OMS, esto solo es el principio. Dentro de unas semanas, Omicron dominará en más países de la región, con la amenaza de llevar al borde del abismo a unos sistemas sanitarios ya desbordados. De forma apresurada, en pleno periodo navideño, los gobiernos de media Europa vuelven a imponer restricciones. Portugal ha anunciado el cierre de bares y discotecas desde el día de Navidad y por un periodo mínimo de 2 semanas. El teletrabajo será obligatorio. España alcanzó este martes casi 50.000 nuevos casos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Cataluña quiere volver a imponer el toque de queda, aunque antes necesita el aval de la justicia. En Francia, el gobierno acelera la puesta en marcha del pase de vacunación, que sustituirá al pase COVID y solo podrán obtener los vacunados. La medida se abordará el próximo lunes en un Consejo de Ministros excepcional. En Alemania, el canciller Olaf Scholz ha acordado en una reunión con los líderes regionales restringir las reuniones a un máximo de 10 personas a partir del 28 de diciembre. También se cerrará el ocio nocturno. En el Reino Unido, pese a la avalancha de casos con más de 90.000 nuevos contagios por 5º día consecutivo, el primer ministro Boris Johnson descarta nuevas restricciones en los próximos días.
Es lo que está ocurriendo en Europa. Ya escuchó usted lo que pasa en Estados Unidos, lo que dice el presidente Biden, lo que dicen los europeos y lo que dice el doctor Hugo López-Gatell y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respecto a mantener la situación tranquila, verde, estable, sin sobresaltos, porque no hay evidencia, dice la jefa de gobierno, de que sea más contagiosa la variante Omicron. Advierte, sí, que en caso necesario se tomarán medidas, pero no se atreven a decir las autoridades mexicanas, más vale prevenir. Vamos a tener entonces que lamentar porque no se está haciendo nada en México, nada efectivo comparado con lo que llevan a cabo otros países. Mire, le voy a comentar que de acuerdo con los hallazgos de los científicos y según se ha publicado en un estudio de la revista The Lancet, que es una publicación muy, muy seria, a la cual nos hemos acercado como informadores para estar al tanto de la verdad detrás del tema de la pandemia. Bueno, pues de acuerdo con The Lancet, los hallazgos y la protección de la vacuna, los hallazgos demuestran que la protección de la vacuna AstraZeneca disminuye aproximadamente 3 meses después de haber sido inoculada. Después de que una persona ha recibido la segunda dosis de AstraZeneca, disminuye a los 3 meses la efectividad. Las investigaciones han analizado datos de 2 millones de personas en Escocia y 42 millones de personas en Brasil que habían recibido 2 inyecciones de esta vacuna AstraZeneca. Es importante resaltar que al momento del estudio, Omicron no había sido identificada, por lo que no se analizó la efectividad de las dosis frente a esta variante. Bueno, pues así como hay en la Ciudad de México, tomen en cuenta respecto a la vacuna AstraZeneca, es necesario el refuerzo. En la línea telefónica, el doctor Malaquías López, él es epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le hemos pedido nos ayude un poco a entender la magnitud del problema. El doctor López Cervantes es profesor de salud pública, le digo, en nuestra máxima casa de estudios. Doctor Malaquías, muchas gracias por tomar la llamada y aceptarla. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Pues buenas tardes y a la orden. Pues preguntarte, gracias, preguntarte básicamente, ¿cómo ves tú la situación a consecuencia de el expansivo contagio de la variante Omicron, como ya hemos dado cuenta en días pasados y ahora sobre todo? ¿Y cómo ves la reacción de las autoridades en México frente a esta amenaza que puede provocar una cuarta o quinta ola de contagios? Bueno, Pepe, empezando por el tema de qué tanto está significando Omicron en todo el mundo, yo diría que pues sí, efectivamente ha sido el motivo de una cuarta ola, ha provocado ya problemas muy serios en varios países, está aumentando el número no solo de casos sino también de hospitalizados y ya ha habido ya un número de muertes a este respecto. Yo creo que es suficiente con ver el hecho de lo que está sucediendo en poblaciones mejor vacunadas que la mexicana como para tomar la decisión de implementar una serie de protecciones sociales, cosa que no está sucediendo en México. Sí, porque estamos viendo, Malaquías, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en Europa, la alarma que lanzan las autoridades, la Organización Mundial de la Salud, en fin, pero vemos que en México no hay alerta, no se están parando las verbenas populares, no se están parando las fiestas. Estoy recibiendo información de la apertura de una pista de hielo en la delegación de Coyoacán como parte de las actividades de Navidad. Pues, ¿qué te parece? ¿Somos como estamos aparte, estamos protegidos, somos raza de bronce? ¿Cómo lo verías? La verdad es que yo no creo que tengamos una protección especial, Pepe. Pareciera que estamos en un universo paralelo donde las cosas son diferentes, pero yo creo que no. Yo creo que nos vamos a llevar un golpe muy severo en unos pocos días. La evidencia de que Omicron anda circulando pues ya fue claramente reconocida el día de hoy. Y creo yo que una vez liberada esta variante en la sociedad mexicana,
la única posibilidad que tenemos enfrente es que nos vaya a golpear de una manera severa. Hay evidencia mundial de que puede vencer a la protección inmunológica que nos dan algunas vacunas y la experiencia previa de enfermedad. Entonces creo que toda la mesa está puesta para que nos pegue de lleno y nos cause muchos problemas. Lamento mucho que la autoridad no recapacite sobre la evidencia de lo que está sucediendo en todas partes y sigan con esta intención de festividad que probablemente nos va a provocar mucho problema. Uno preguntaría, pero ¿por qué el gobierno reacciona de esta manera? Si ya no estamos en época electoral, si ya no estamos abonando votos o simpatías a tal o cual causa ideológica. Estamos hablando de un servicio sanitario para la población en general. No importa su partido político. No entiendo por qué se abren las puertas de la Ciudad de México, del Zócalo de la Ciudad de México, bueno, desde el 1 de diciembre, cuando vino este tercer mensaje del presidente con motivo de los 3 años de su toma de posesión. Se llenó el Zócalo a reventar. No estaba el Omicron tan expandido, estamos de acuerdo, pero desde luego era peligroso. Ahora está siendo más peligroso por la difusión tan rápida que puede tener de manera expansiva, insisto, el contagio de Omicron que nos puede llegar pues por todas partes, por cualquier parte. No hay medidas sanitarias para restringir el acceso de viajeros, de extranjeros, en nuestros aeropuertos, en nuestras fronteras, en los puertos. No entendemos, como dices tú, por qué México está viviendo un universo paralelo. Pues la verdad no lo entiende nadie. Creo que esta es una situación que solamente se puede interpretar a partir de la arrogancia, de esta posición de pensar que si el 100% de la población ha recibido alguna vacuna o ha enfermado, seguramente va a ser menor el impacto. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que esta variante puede provocarnos mucho daño. No todos tienen la misma capacidad de enfrentarla y pues me parece que esta sería una prueba de que se ha puesto muy por encima la argumentación política a la argumentación científica. Dice la OMS, más vale no celebrar en este momento las fiestas y mejor celebrar la vida. Celebrar la vida cuando haya pasado el peligro. Más vale no celebrar porque de lo contrario vamos a tener que lamentar. Va a haber luto por contagios, por muertes, por peligro. Caray, ¿qué pasa con la efectividad de las vacunas? ¿Van a poder las vacunas enfrentar esta nueva circunstancia, esta nueva demanda sanitaria? Bueno, Pepe, creo que es demasiado rápido para pensar que las vacunas no ofrecen protección. Sin lugar a dudas es muy mezclado el escenario, pero México debería de ser un país que toma mucha precaución precisamente por la revoltura que tenemos de vacunas. Hay algunas que pues definitivamente no sabemos cuál es su condición, su nivel de protección, como es la vacuna CanSino, por mucho que ya se anunció que esta semana sabremos cuáles son los resultados. De todas maneras no tiene reconocimiento internacional y otras más se sabe que no han dado la misma protección con las variantes previas. Entonces creo yo que tener precauciones, tener una serie tomar una serie de decisiones que protejan a la población y si de verdad pudiéramos aguantar el embate de esta nueva variante, pues después celebramos. Pero en este momento creo yo que es muy peligroso y yo creo que se requiere que haya una consejería muy prudente y muy insistente para las autoridades federales. Mucho, doctor, que nos pongas en estado de alerta y sobre todo de prevención ante lo que puede ver y puede resultar lamentable. Debemos estar preparados, pues, y más vale que lo estemos con la mejor información. Por eso recurrimos a ti y a otros expertos. Malaquías López Cervantes, gracias por escucharnos y por atendernos. Muchas gracias a ti, Pepe, y estoy a tus órdenes.
Igualmente, gracias. El doctor Malaquías López Cervantes, hasta luego, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tómelo en cuenta, por favor. Permítame una pausa muy breve. Le vamos a informar a usted lo que dijo el presidente de la República esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Dice el presidente, si el Instituto Nacional Electoral no puede llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación de mandato, alegando que no tiene dinero, que no tiene recursos, pues entonces que la realice el pueblo. Antes habrá que esperar la resolución del Tribunal Electoral. En un momento, los detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con todo el tema de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, permítame tener contacto en este momento con mi compañero Javier Navarro. Hay un bloqueo en Avenida Insurgentes, está cerrada Avenida Insurgentes, un grupo de sexoservidoras lleva a cabo una manifestación, lo mismo en Calzada de Tlalpan, son comerciantes de la alcaldía de Coyoacán. ¿De qué se trata? Javier Navarro, adelante, por favor, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, pues muy afectada todavía continúa la circulación vehicular en esos puntos del sur y centro de la capital del país, debido a estos bloqueos que se tienen hasta hace algunos momentos en la zona sur por parte de comerciantes en lo que era la Calzada de Tlalpan y el río Churubusco, circuito interior, donde ellos protestaban porque no les otorgaron permisos para sus ventas en la temporada decembrina en esta alcaldía del sur de la capital del país. Por este motivo cerraron la vialidad de estas dos importantes arterias, pero en este lugar se tuvo la llegada de elementos de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien ya los ha replegado, y con esto empieza a normalizarse la circulación en esta zona del sur de la Ciudad de México. Por otra parte, Pepe, también en lo que es esta zona centro, en la Avenida de los Insurgentes, la zona aledaña a la glorieta de este lugar, pues también se tenía este bloqueo por parte de sexoservidoras de la Calzada de Tlalpan, quienes protestaban por los operativos policíacos que llevan a cabo en este momento. Pues precisamente ellos ya han concertado, después de 3 horas de cerrar la vialidad en este punto, una reunión con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se encuentra muy cerca de este sitio, y con eso, en este momento, ya se libera la circulación vehicular de la Avenida de los Insurgentes, con lo que también se restablece el servicio en la línea 1 del Metrobús, la que se tenía suspendida, y con esto la afectación a miles de personas en este punto, el centro de la capital del país. Pepe, es el reporte que te tengo. Completo, Javier Navarro. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos con lo que dijo el presidente hoy por la mañana en la conferencia de Palacio. Si el INE no puede hacer la consulta de revocación de mandato, que lo realice el pueblo. La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional. Pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta. Se organiza el pueblo. Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente. Esa es la esencia de la democracia, el ciudadano. Si violan la Constitución, entonces el pueblo llevaría a cabo, podría llevar a cabo la consulta. Sí. Y se organiza sin problema. ¿Por qué? Porque en cada estado, en cada municipio, se forma un comité ciudadano de personas de inobjetable honestidad. Son 2.500 comités en los municipios ciudadanos, y esos comités, ¿sí?, convocan y todos participan y consiguen las mesas, las cajas, las papeletas, y a votar y a contar los votos. Así lo ve de fácil el presidente López Obrador en algo que el INE
ha dicho costaría 3,800 y pico millones de pesos organizarlo de acuerdo a lo que establece estrictamente la ley, apegado obviamente a derecho y con toda la garantía de que será un proceso creíble, legítimo, etcétera. Un proceso organizado como las encuestas que ya nos han mostrado con anterioridad, como la de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, etcétera, el juicio a los expresidentes, las consultas que ha habido, que se han hecho de manera no precisamente rigurosa, estadísticamente hablando y además presencial. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues que esta va a ser una encuesta más. Una encuesta, por demás, muchos dicen inútil, ya lo comentaremos con la doctora María Amparo Casar. Mire, por lo pronto, Sergio Gutiérrez Luna es el presidente de la Cámara de Diputados, él es de Morena, ha presentado este día una controversia constitucional contra el acuerdo del INE de posponer la consulta para la revocación de mandato. La Corte deberá pronunciarse antes de fin de año, es lo que asegura Sergio Gutiérrez Luna. Israel Aldave, muy buenas tardes. Así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy inició la guerra legal de Morena en contra del Instituto Nacional Electoral por su determinación de aplazar el ejercicio de revocación de mandato por la falta de recursos. Tú lo adelantabas, Pepe, el presidente morenista de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, presentó a nombre de todas las bancadas, aunque la oposición no está de acuerdo, una controversia constitucional en contra del acuerdo del organismo electoral. Con la acción legal, Pepe, interpuesta, se está solicitando suspender el acuerdo del INE para que éste se abstenga de posponer de manera temporal la organización del ejercicio de revocación del presidente de la República y continúe con la organización del proceso hasta su conclusión, para lo cual tendrá que hacer los ajustes presupuestales pertinentes. Además, Pepe, se argumenta que se estaban afectando los derechos políticos de la ciudadanía. La acción del INE materializa una suspensión de derechos humanos, de derechos políticos, lo que está prohibido por la Constitución. Por lo anterior, hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia que suspenda los efectos del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que se realicen todas las fases del proceso de revocación de mandato, como lo señala la ley y conforme a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación. En la Cámara de Diputados estaremos atentos a las determinaciones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto prioritario para el país. La acción legal, Pepe, se acompañó de una tramitación prioritaria con la cual el ministro de la Corte, al cual se turne el asunto, tendrá que resolverlo a más tardar la próxima semana, antes de fin de año, Pepe, como tú muy bien lo señalabas. En el mismo sentido, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Rafael Yergo, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de apelación en contra del acuerdo aprobado el pasado viernes por 6 de los 11 consejeros electorales. El también diputado federal, en línea con el partido al que pertenece, a Morena, dijo que la actuada de los consejeros electorales es condenable. En Morena repudiamos la actitud negligente que han tomado 6 de los 11 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral por frenar este ejercicio de democracia participativa y que están intentando violentar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para frenar el ejercicio de revocación de mandato. Desde la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no permitiremos este atropello a nuestra Constitución y a nuestra ley. Allí está, Pepe, los dos frentes, las dos batallas que hoy abrió el Movimiento de Regeneración Nacional en contra del organismo autónomo que encabeza Lorenzo Córdoba. Pepe, el reporte. Completísimo. Muchas gracias. Gracias por la información, desde luego, Israel Aldave. Que te vaya muy bien. Por cierto, diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista también le exigen al INE llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Es un pronunciamiento que se viene a sumar al previo pronunciamiento de 18 gobernadores, sumados los de Morena, el gobernador de Morelos del Partido Encuentro Solidario y el gobernador de San Luis Potosí del Partido Verde Ecologista.
18 gobernadores, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, manifestaron una demanda, una exigencia al Instituto Electoral para que lleve a cabo la consulta y no dé pretextos. Eso dicen los morenistas. Bueno, hoy a todo esto se suman también diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde. El llamado Grupo Nacional de la Cuarta Transformación dice que están colmando el requisito de la petición del 3% de los ciudadanos que integran el listado nominal en 17 estados. Entre tanto, tras la decisión de Morena y sus aliados de impulsar un proceso de juicio político contra los consejeros que avalaron posponer la consulta ciudadana, la dirigencia de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática están alistando un bloque en defensa del Instituto Nacional Electoral. Explican que entre las acciones a realizar destacan darle seguimiento a la acción de inconstitucionalidad que presentaron contra la revocación de mandato, impedir la imposición de un juicio político contra los consejeros del Instituto Electoral, solicitar respeto al instituto en la mesa de diálogo que la Federación iniciará con el PAN el próximo 10 de enero. ¿Qué dice, entre tanto, el Instituto Nacional Electoral? Hoy habló la consejera Claudia Zavala. Javier Giles, tú estuviste muy atento. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo al auditorio con mucho gusto. Faltan 4 días para que venza el plazo para que las y los ciudadanos que quieran que se lleve a cabo esta consulta denominada revocación de mandato manifiesten su voluntad enviando su firma, sea electrónica o bien en papel, al Instituto Nacional Electoral. Como lo establece la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que la autoridad realice esta consulta, se requiere que por lo menos el 3% del electorado debe de enviar su firma al INE. Se está hablando de algo así como de 2.758.000 personas. La consejera electoral Claudia Zavala y el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda, encabezaron este martes un recorrido por una de las bodegas del INE, en donde han sido llevadas más de 1.640 cajas de cartón que contienen poco más de 6.140.000 firmas ciudadanas, y que las llevó esta organización que siga la democracia a fin de ayudarle a la autoridad a que se decida para que haga esta consulta ciudadana. En la aplicación electrónica, se explicaba esta mañana, hayan enviado su autorización un poco más de 1.044.000 ciudadanos, pero todavía falta cerciorarse de que no sean repetidas esta voluntad en papel. Es decir, que se tiene el 38% de la cantidad de firmas que se requiere. Faltarían poco más de 1.758.000 y faltan 4 días. Mucha gente duda que se vaya a completar esta cantidad. La consejera del INE, Claudia Zavala, dijo que la consulta de revocación se va a llevar indudablemente, solamente que no se sabe cuándo y cómo, y esto lo tendrá que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dice Claudia Zavala, indudablemente que el INE va a acatar lo que diga las autoridades judiciales, y así lo dijo. Como he reiterado, el INE hará lo que los tribunales decidan. Las autoridades estamos sometidas a los tribunales y así dice y así debe de ser, porque estamos en un estado de derecho. Los tribunales son los que resuelven este tipo de diferencias. El caso que es hasta enero, hasta finales de enero, van a estar cuente y cuente alrededor de unos 700 empleados del Instituto Nacional Electoral y otra cantidad también importante que van a ser contratados para cerciorarse de que estas más de 6 millones de firmas en papel sean realmente válidas, auténticas, porque ha habido ocasiones en que se presentan firmas pero o que el elector no dio el consentimiento y le robaron sus datos para presentarlos como si lo hubiera presentado, o bien no tiene la firma, o no tiene las copias, o tienen otra fotografía. Se ha llegado a comentar que tienen fotografías hasta de perros o de gatos
o de cosas para completar este requisito que es indispensable. En 4 días se vence este plazo y mucha gente duda que se vayan a recolectar estas 2.758.000 firmas. Pepe, lo que sucedió hoy en el INE. Gracias Javier Giles. Desde luego estamos pendientes el día 25 a medianoche, a más tardar, se cierra el plazo pues para que Morena, los ciudadanos, quien quiera, presente las firmas solicitando la realización de la consulta ciudadana y el INE tiene la obligación de verificar el número necesario de firmas para proceder a la realización, a lo que el INE se opone, propone posponer, no cancelar, propone posponerlo debido a que no hay recursos para llevarlo a cabo en la fecha pactada, 10 de abril. Ellos querían que fuera en principio el presidente proponía que fuera el 21 de marzo. Ya se le demostró que los tiempos no dan, pero va a ser el 10 de abril si todo sale bien. Y si todo sale mal, pues ya veremos, porque el INE tendría 3 meses para poder llevar a cabo este ejercicio. Gracias Javier Giles por la información. Muy buenas noches. Buenas tardes, noche, Pepe, para todos. Gracias. Vamos a una pausa breve. Regresamos con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Vamos a hablar de esto que nos parece un tema crucial en la vida política y democrática, sobre todo en términos de la democracia participativa. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. El doctor Malaquías López, él es epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay evidencia mundial de que puede vencer a la protección inmunológica que nos dan algunas vacunas y la experiencia previa de enfermedad. Entonces creo que toda la mesa está puesta para que nos pegue de lleno y nos cause muchos problemas. Lamento mucho que la autoridad no recapacite sobre la evidencia de lo que está sucediendo en todas partes y sigan con esta intención de festividad que probablemente nos va a provocar muchos problemas. Un enlace en este momento con la doctora María Amparo Casar, ya lo sabe usted, siempre a todas horas en su juicio, y con la doctora, a quien saludo con mucho afecto. Queremos comentar justamente el tema del Instituto Nacional Electoral, la revocación de mandato para la consulta ciudadana, etcétera. Es decir, el ejercicio de consulta ciudadana para la revocación de mandato, lo que dijo el presidente hoy en la mañana, de que si el INE no quiere, pues entonces que lo haga el pueblo. ¿Cuál es tu opinión, tu lectura, María Amparo, de todo esto, con pros, contras, opiniones, oposiciones, sumas, restas, multiplicaciones? Y sobre todo divisiones, que te faltó. Y divisiones. En especial divisiones y polarización. Mira, Pepe, creo que la historia de la revocación de mandato pues es la de un pleito anunciado, un pleito buscado y un pleito desde luego encontrado. Y creo que en todo esto no hay más que un solo responsable: los legisladores de la coalición gobernante, que negaron en un acto de abierta provocación el presupuesto que solicitó, que fundó y que justificó el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este ejercicio tal y como lo marca, por un lado, la Constitución y por otro lado, la Ley General de la Revocación de Mandato. Y esa mayoría era quien tenía la atribución plena, absoluta, para hacer la asignación de los recursos, en tanto que la Constitución señala que en efecto el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Bueno, pues ellos dijeron que no, y si la consulta no se lleva a cabo o se lleva a cabo en condiciones no deseables, ahora sí que culpable es la Cámara de Diputados, que no le asignó recursos. Hoy nos dice el presidente en la mañanera, pues, que la lleve a cabo el pueblo. Como tú dices, pues sería, si la lleva a cabo el pueblo, será una consulta patito, como fue la de Constellation Brands, como ha hecho tantas López Obrador, sin ninguna validez legal y simplemente pues para llevar a cabo su promesa de campaña. Creo que en este caso le asiste absolutamente la razón al Instituto Nacional Electoral. Ya interpuso un recurso, una acción de inconstitucional, una controversia constitucional ante la Suprema Corte, pues que la Suprema Corte ya se fue de vacaciones, no regresará sino hasta el 10 o el 12 de enero, por ahí.
Así que en principio, aunque todavía cabe la posibilidad, en principio no tendremos una resolución antes de enero del 22. Te digo en principio porque se queda una comisión que se llama la Comisión de Receso, igual que cuando cierre el Congreso, pues se queda también la comisión permanente. Aquí se queda una comisión de receso con 2 ministras, con Margarita Ríos Farjat y con Yasmín Esquivel. Ellas podrían tomar cartas en este asunto, pero siendo una cosa de tal envergadura, me imagino que se irá hasta enero, Pepe. Y dice el presidente, entonces, bueno, que se haga, que la haga el INE, que muestre voluntad y que aunque se instalen, dijo él, 10,000 casillas. Yo te diría sí, cómo no. Acuérdate cuando fue la consulta para enjuiciar a los expresidentes por actos de corrupción, que no les dieron tampoco el presupuesto y la Suprema Corte dijo que de todos modos lo tenía que hacer el INE, pues la hizo con menos presupuesto y entonces puso menos casillas de las que se pusieron en las elecciones intermedias o en las elecciones presidenciales, y entonces pues también deslegitimó a Andrés Manuel López Obrador el ejercicio. Entonces, si la Corte llegara a ordenar que se hiciera con este presupuesto, pues el INE tendrá que acatar y con las capacidades que tengan. Es importante aclararle al público, Pepe, que el INE no canceló la consulta de revocación de mandato, pospuso los trabajos para ello, esperando que la Corte resuelva. Si la Corte resolviera, en ese momento va a otra vez a echarse a andar el proceso pues de los consejos distritales, de nombrar al personal de las casillas, emitir las boletas, etcétera. Solamente se pospuso y no se canceló, como han dicho algunos medios. Pero si la lleva a cabo el pueblo sin intervención del INE, va a ser patito. Y si la lleva a cabo con menos recursos, pues ya te imaginarás lo que va a decir, lo mismo que dijo cuando la consulta de los expresidentes, que se boicoteó, que no se promovió, que por eso nada más fue el 7%. En fin, yo creo que esta cuestión ya es política y forma parte de este escenario en el que se ha empeñado el presidente de la República en deslegitimar al Instituto Nacional Electoral. Lo menos que ha dicho de ellos es miembros del bloque conservador, omisos, no tiene interés, boicoteadores, antidemócratas, en fin, así estamos. Es haber creado un problema donde no lo había. La Constitución dice se tiene que hacer en los mismos términos que en una elección presidencial y bueno, pues para eso se necesita un presupuesto. Y además, Pepe, un último comentario. Yo creo que hay una solución muy fácil si realmente López Obrador quiere que se lleve a cabo la consulta y por eso me permito dudar que quiera que se lleve a cabo la consulta. Te digo, ¿por qué? Porque de la misma manera que en años pasados el presidente ha modificado se congeló la imagen, el enlace a través de la internet en este momento con la doctora María Amparo Casal, pero sí está haciendo una evaluación bastante clara de lo que está pasando. Hay quien dice que se está usando este asunto del Instituto Nacional Electoral, de la revocación de mandato, etcétera, de la consulta, pues como un distractor para que el presidente no le entre a los temas que realmente nos están agobiando más a los mexicanos y que tienen que ver con la violencia, cuando a estas alturas de los primeros 3 años del gobierno de la 4T se acumulan más de 108,000 personas fallecidas por crímenes de carácter, o por homicidios de carácter doloso. María Amparo, se perdió la comunicación, pero concluimos contigo por teléfono. Adelante. No sé bien hasta dónde me alcanzaste a escuchar, pero decía yo que el presidente de la República tiene a la mano un expediente muy fácil que ni siquiera tendría que pasar ni por la Corte, ni por el tribunal, ni por nada, que sería simplemente instruirle a su secretario de Hacienda que hiciera una ampliación presupuestal y le entregara el faltante de recursos para que el INE pueda cumplir con su voluntad
con su obligación constitucional. Lo que me parece tremendamente injusto y tremendamente marrullero es que digan que el INE está boicoteando este ejercicio. El INE está perfectamente dispuesto, ya había comenzado, ya ha comenzado incluso el cotejo de las firmas, y bueno, pues está en manos del presidente, a través de una ampliación presupuestal, que el INE pueda cumplir con esa obligación que tiene. Yo espero que no sigan prolongando este conflicto absurdo cuando México tiene encima una nueva ola de la pandemia y la cantidad de problemas. Hoy mismo salió el índice delictivo, creció 10.8% con respecto al año pasado, y en fin, pues el cúmulo de problemas que tenemos de crecimiento, desigualdad, pobreza, desabasto de medicinas, etcétera, que es a lo que nos tendríamos que estar abocando tanto tú y yo en nuestros comentarios como el presidente en su ejercicio de el poder, Pepe. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Con mucha frecuencia hay bastante que hablar acerca de Durango. Estamos echando un vistazo a cómo va la situación económica del estado de Durango y nos encontramos, por ejemplo, que en el último trimestre este estado del norte de la República Mexicana ocupó el tercer lugar nacional en el crecimiento económico. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en la línea telefónica está el gobernador José Rosas Saizpuro, a quien le agradecemos mucho tomar esta llamada y acudir a este llamado porque hay algunas cosas que comentar con él, como este asunto, también la distinción que recibe Durango respecto al tema de Canacine, la Cámara Nacional de la Industria del Cine, que galardona al estado de Durango por ser el que más apoya justamente a esta industria. Gobernador José Rosas Saizpuro, muchas gracias por tomar la llamada y aceptar la invitación. Muy buenas noches. No, al contrario, estimado Pepe, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por esta oportunidad. Efectivamente, como tú bien lo comentas, pues Durango hoy, a pesar, aún con la situación difícil por la pandemia que estamos todavía viviendo, primero pues nos hemos dedicado a cuidar la salud, que es lo más importante. Cuando hay salud, la gente puede realizar el resto de las actividades, y desde luego la economía ha sido uno de los temas en los cuales hemos puesto toda la atención. Reitero, primero, cuidando la salud de la población, y hoy, gracias a eso y a que Durango es un estado seguro, somos de los estados que hoy afortunadamente pues tienen menores índices delictivos. No estamos exentos de problemas en materia de inseguridad, pero obviamente que es uno de los estados más seguros del país, y gracias a ese ambiente también de armonía laboral, pues ha permitido que se generen, primero, que haya más inversiones y que esas inversiones se traduzcan en más empleos, y hoy somos efectivamente el tercer estado que ha recuperado más empleos. No solo recuperamos los empleos perdidos en la etapa más crítica de la pandemia, sino hoy tenemos una cantidad muy importante adicional de empleos generados por los empresarios y por la disposición de los trabajadores. El gobierno es un facilitador, y eso es la tarea que a nosotros nos corresponde. Ahora, y vamos a seguir haciendo. Gobernador, es encomiable el esfuerzo en términos de seguridad que tanto importa a la población. La principal preocupación es la inseguridad, y en este caso se está resolviendo en el estado de Durango. Hago la pregunta porque está muy pegado a zonas sumamente violentas, a punto tal que han tenido ustedes que blindar prácticamente la frontera. ¿Qué acuerdos hay con los gobernadores vecinos que no corren con la misma suerte en términos de controlar la seguridad? No, mira, estamos totalmente coordinados con ellos. Con Coahuila, por ejemplo, con el gobernador Riquelme, tenemos una extraordinaria relación y coordinación, sobre todo porque en esta zona de la laguna es donde se tiene un mando especial y es donde tenemos una policía metropolitana que la pagamos ambos gobiernos estatales. Entonces eso ha permitido recuperar de manera muy importante la seguridad en esa zona. Con Zacatecas he estado en contacto con el gobernador David Monreal y hay una muy buena coordinación, y estamos haciendo cada quien la parte que nos corresponde. Hoy
precisamente estuve con el gobernador de Sinaloa, con el doctor Rubén Rocha Moya, y establecimos un acuerdo para fortalecer la coordinación y por ende la colaboración con esa entidad que también, pues Durango tiene una gran relación, como la tiene con Chihuahua, como la tiene con Nayarit. Entonces somos un estado que comparte límites territoriales con varias entidades, y aquí lo importante es la coordinación. Yo creo que la seguridad, el tema más importante es que nos coordinemos. Cuando hay coordinación, pues hay resultados. Durango, por ejemplo, no tiene secuestros, no ha habido secuestros y no estamos exentos de ello, pero creo que es algo que ha generado confianza en los inversionistas, y desde luego eso se traduce en más oportunidades de empleo. Durango hoy es un referente en el tema de seguridad, y lo es también en la parte de la recuperación de la economía. Y también en la parte cinematográfica. ¿Qué tal el galardón que ha recibido el estado que tú gobiernas? Mira, recibimos este reconocimiento con base en el esfuerzo que se ha hecho para la filmación de películas, no solo desde los años en el 53, se empezó a filmar la primera película, que fue Pluma Blanca. Hoy se lleva más de 200 películas filmadas, y en estos últimos 5 años se han desarrollado 37 proyectos entre películas y series, y recientemente fue galardonada en el Festival Internacional de Cannes en Francia una película que se filmó precisamente en Durango, que es La Civil, y recientemente se acaba de terminar una serie, otra película como lo es Poderoso Victoria, que también ya está ahorita en las pantallas del cine. Entonces, la actividad cinematográfica, la verdad que ha tenido una buen desarrollo, y aquí pues gracias a la confianza de los inversionistas en esta materia, y también hemos creado la infraestructura para ello, no solo los sets cinematográficos, sino también tenemos hoy 3 universidades con la especialidad en cinematografía, y eso nos permite que cuando vienen productores de películas pues encuentren gente profesional, que hay que decirlo, ahorita se han incorporado en este tema más de 11,000 empleos se han generado solo relacionados con la actividad fílmica. Pues José, son muy buenas noticias. Ahora, muy buenas noticias, pensando que el año que viene va a haber elecciones en el estado. ¿Cómo pinta para tu partido político, el Partido Acción Nacional? ¿Cómo pinta la elección estatal? Después de todo lo que me dices, pues todo haría pensar que el PAN se va a quedar con San Luis Potosí. Perdón, se va a quedar con Durango. Pero, claro, perdóname. Pero ¿qué va a pasar? A ver, yo he hecho un gobierno totalmente abierto, he gobernado para todos, y desde luego que trataremos de hacer el mayor esfuerzo hasta el último día de nuestra tarea como gobernador, y serán los ciudadanos los que de manera totalmente responsable, de manera democrática, decidan qué es lo que quieren para Durango. Nosotros hoy tenemos la tarea de gobernar y vamos a seguirlo haciendo con ese compromiso y con esa responsabilidad, y yo lo que aspiro es a que el proceso electoral se lleve a cabo apegado a derecho, que haya una buena participación de la ciudadanía, y bueno, ya los resultados pues serán ahora sí que de los ciudadanos los que determinen qué es lo que ellos quieren, y nosotros seremos totalmente respetuosos de esa decisión de los ciudadanos, pero yo estoy trabajando para que las cosas salgan bien, para que a Durango le vaya bien, y estoy seguro que así lo vamos a lograr. He leído algunas columnas políticas donde se asegura que se está gestando una rebelión de panistas allá en Durango, porque algunos te están acusando de querer entregar el gobierno de Durango a la Cuarta Transformación. Te pediría una respuesta a estas informaciones. Yo creo que nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. Yo no me meto en los temas internos de los partidos, y creo que ahora sí que los ciudadanos son los que determinan quién debe de continuar gobernando. Yo lo que puedo decirles es que lo he hecho con un gran sentido de responsabilidad, y que así voy a continuar hasta el último día de mi responsabilidad como gobernador, y creo que pues aquí ahora sí serán los partidos, serán los candidatos los que en su momento pues logren el convencimiento de la ciudadanía, pero habrá un referente de un gobierno abierto, de un gobierno que respeta los derechos humanos, que respeta la libertad de expresión, y donde aquí la gente nadie es sancionado por las opiniones que vierte. Entonces yo creo que Durango
hay condiciones para que haya un proceso ordenado, un proceso donde la ciudadanía salga con confianza a elegir a su gobernador, y el gobernador, yo como gobernador, seré totalmente respetuoso de esa decisión, pero no estoy de ninguna manera trabajando para ayudar a que unos u otros, ganen. Yo creo que el que va a decidir quién gana pues son los ciudadanos. Pues te agradezco mucho, gobernador, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas hablado de Durango. Siempre hay algo interesante, algo importante que comentar con Durango en términos de crecimiento, de industrialización, en términos también de seguridad, y ahora, por supuesto, en estos próximos meses, los primeros de 2022, en efervescencia política a toda velocidad, porque va a haber elecciones en tu estado. Muchas gracias, José, por tomarnos la llamada y estaremos en contacto. No, al contrario, gracias a ti por esta oportunidad, y lo que te puedo decir es que el PAN indudablemente será un partido muy competitivo en este proceso que viene. Esperemos, es lo que opinan los del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para no perder el Estado, porque se ha dicho que pues hay pocas posibilidades. Esto lo dicen los morenistas, claro. Pues los ciudadanos son los que van a determinar, y yo seré respetuoso, pero yo voy a seguir trabajando para que vean que cuando se gobierna con honestidad, con responsabilidad, pues los ciudadanos también lo saben valorar eso. Muchas gracias, gobernador. Hasta pronto. Gracias, muy buenas noches, Pepe. Buenas noches, gracias. El gobernador José Rosa Saizpuro, del estado de Durango. Vamos a regresar con Leo Zuckerman en un momento. ¿Y qué pasa con las plataformas Uber y Didi? Hoy se lanzó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, muy duro, y pidió a la Secretaría del Sistema de Transporte de Movilidad, etcétera, investigar qué está pasando con Uber y Didi. Hay quejas, múltiples quejas por las tarifas que cobran Uber y Didi. Las tarifas se han disparado. En un momento le explico. Antes de ir con el maestro Leo Zuckerman, permítame informarle que pues está causando mucho impacto, mucho efecto, la queja que se ha planteado por parte de usuarios de estos servicios de transportes por aplicación que son Uber y Didi. Han proliferado pues las quejas, manifestando que Uber está cobrando por tramos que antes cobraba 60 pesos, ahora está cobrando 100 pesos. Algo parecido está ocurriendo con la plataforma Didi. Y bueno, a través de cuentas de Uber Support se está contestando a usuarios que se trata del cobro de tarifa dinámica, es decir, que se eleva cuando hay mayor demanda. Si hay mayor demanda, pues cobramos más, porque hay menor oferta. Es el juego de la oferta y la demanda. Es lo que dicen los de Uber, y en esos términos también se expresan los de Didi. Ante esta queja, le digo, alarmante de usuarios en redes sociales, se puede usted asomar, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pide revisar los cobros excesivos de estas dos plataformas, de este sistema de transporte por aplicación. Lo dijo de este modo. En el caso de las aplicaciones es esencialmente las de movilidad, Uber, Didi y todas estas aplicaciones. Y tiene que ver con un asunto de mercado, y de las propias aplicaciones, no tiene que ver nada que tenga que ver con el gobierno de la ciudad, ni mucho menos. Y no nos parece correcto que eleven, es decir, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios, porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo? Le pedí al secretario de Movilidad que revisara la regulación en estos casos. Hasta este momento no hay ninguna regulación más que un aprovechamiento que se cobra desde hace años, que va a un fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos. En pocas palabras, nada que hacer sino investigar lo que ya debieron haber investigado, supongo. Si hay alguna irregularidad, pues para que esta no ocurra. Sin embargo, pues pescaron a la jefa de gobierno fuera de balance y dijo, bueno, yo ya le dije a mi secretario de Movilidad que lo haga, etcétera. Vámonos con Leo Zuckerman. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿De qué vamos a platicar con la audiencia esta noche? Muy buenas noches, querido Pepe. Saludos a toda la audiencia.
Pues me gustaría hacer como un balance, Pepe, si te parece, de lo que fue este año de 2021. Finalmente está terminando y pues hay que como que entender qué es lo que pasó, porque pasaron muchas cosas, Pepe, este año. Si te parece, yo creo que hay que empezar con el tema del COVID-19. Desde luego, este año, como el año pasado, fue determinante el tema de la pandemia del coronavirus. Dominó de nuevo, desde luego, las noticias, Pepe, tú lo sabes bien. Y desde luego, pues las dos variantes, las dos mutaciones que hizo este virus, que fueron las variables Delta, y ahora está terminando el año con el Omicron, ¿no? Decir desde luego que a diferencia del año pasado, la gran noticia yo creo que fueron las vacunas, Pepe, que han hecho la diferencia. La gente se sigue contagiando, se sigue infectando de este terrible virus, pero hay que decirlo que la letalidad, la mortandad ha bajado de manera importante para todos aquellos como tú y como yo que estamos vacunados, y hay que decir que el esfuerzo ha sido masivo. Fíjate, estaba revisando, Pepe, se han aplicado 8,700 millones de dosis en este año. 8,700 millones de dosis. Prácticamente el 57% de la población mundial ha recibido por lo menos una dosis de esta vacuna. Entonces yo creo que las vacunas y el COVID-19 desde luego fueron la gran noticia en este año. A nivel nacional, no sé qué te parece, Pepe, pero creo que desde luego la gran noticia de este año fueron las elecciones de junio de este año. Ahí, pues, cosas muy importantes que resaltar. Desde luego, primero que nada, la organización, como siempre, brillante, excelente, que hizo el Instituto Nacional Electoral de estas elecciones. Eso es lo que explica por qué es una de las instituciones más aprobadas, más queridas por la opinión pública, y desde luego uno de los grandes pilares de la democracia mexicana. Y también hay que decirlo, termina este año, Pepe, y yo te he estado escuchando todos estos días, bajo el asedio, bajo la amenaza tanto del gobierno federal, del presidente y de Morena, de su partido político. Pero bueno, dentro de las grandes historias que deja este 2021 es cómo Morena logra ganar muchos espacios a nivel regional. Recordemos que de 15 elecciones que se llevaron a cabo de gobernador este año, 12 las gana el partido Morena, lo cual les permite fortalecerse a nivel territorial. Pero también hay que decirlo que la oposición que decide unirse en la alianza Va por México, la oposición del PRI, del PAN y del PRD, pues esta oposición sirve para quitarle la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, pero muy importante, sobre todo, coincidirás conmigo, Pepe, los resultados de la elección en la Ciudad de México, que tanto le dolieron al presidente López Obrador, donde le arrebatan nueve alcaldías la oposición a Morena y sus aliados en la Ciudad de México. De no haber existido, me parece, esta alianza de Va por México, Morena desde luego habría arrasado en estas elecciones de junio. Dos importantes, yo creo que noticias que tuvieron que ver con las elecciones, Pepe, es el involucramiento del crimen organizado en las elecciones de junio. Como nunca se ha documentado la intervención del crimen organizado
para que ganaran sus candidatos en los distintos estados de la República. Sobre todo, desde luego está documentado el tema en el estado de Sinaloa. Y otra pues muy triste, yo te diría, noticia que deja este año, fue todo este tema de Félix Salgado Macedonio, Pepe. Recordarás que pues sale este tema de ante su inminente candidatura como gobernador de Guerrero, varias mujeres lo acusan de abuso sexual y violación. Sí, sí. No obstante, Morena y el presidente lo apoyan. El INE le retira su candidatura no por este tema, sino por no presentar un reporte de las finanzas de su precampaña, y Morena decide lanzar entonces a su hija como candidata, gana la gobernatura, y hoy Félix Salgado Macedonio, este presunto violador, es el que realmente está gobernando en México, Pepe. Noticia, desde luego, vinieron muchas desde la Suprema Corte de Justicia. Sacaron adelante, me parece, dos temas fundamentales en el tema de derechos, que son la despenalización de la marihuana y la interrupción voluntaria del embarazo, pero también todo el asunto del regalo envenenado que le dio el presidente al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para quedarse 2 años más en la presidencia de de la Corte, y que Arturo Saldívar acabó rechazando este regalo envenenado, Pepe. Pues vaya recuento, querido Leo, vaya recuento. Son muchos los acontecimientos que configuraron este año difícil, sin duda. Un año difícil en todos sentidos, sobre todo por la falta de seguridad, los homicidios dolosos, que no ha logrado ser contenido mientras nos distraen con otro tipo de temas que tienen todos que ver con la importancia de la gobernanza nacional, pero los grandes temas que en este momento preocupan, la seguridad, la salud, etcétera, la economía, esos temas quedan ahí alambicados. Te agradecemos mucho, querido Leo, y estaremos en contacto permanente, si nos permites, claro. Te agradezco, Pepe, y esperemos que el 2022, nos traiga mejores noticias que las del 2021. Te agradezco mucho, Pepe. Te mando a ti y a todo el equipo un gran abrazo, felices fiestas a todos y que haya un magnífico 2022, Pepe. Saludos. Igualmente, todo, que soy espejo y me reflejo, pues, que te vaya súper bien, que te mejores de la garganta, por supuesto. Adiós, gracias, Leo. Pepe. Sí, caray. Vámonos a una pausa, regresamos. Bye. Tenemos en este momento la comunicación con mi compañera reportera Lisette Cuello, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias allá en el estado de Chiapas. Finalmente concluye el desalojo de migrantes haitianos en campamentos de Chiapas. A bordo de autobuses los han ido trasladando a otros puntos de la República Mexicana. Lisette, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, como tú lo comentas, unos 300 camiones fueron utilizados para trasladar a unos 20,000 migrantes haitianos que estuvieron durante varias semanas próximamente en la calle sobre el Libramiento Sur de Tapachula, aquí en el estado de Chiapas, para ser llevados a diversos destinos del país, luego de ingresar de manera irregular a México en busca de estos documentos. El día de hoy específicamente el Instituto Nacional de Migración, en conjunto con la Guardia Nacional y personal de la Policía Municipal, pues desalojaron ya los últimos migrantes que permanecían desde hace varias semanas. Se utilizaron únicamente el día de hoy, 25 camiones para subir más o menos a unos 1,000 migrantes haitianos, entre ellos niños, mujeres y hombres, que únicamente pues tomaron sus maletas y los papeles que ya tenían para abordar estos camiones y dejar por fin Tapachula. Todavía queda pues cerca de una población de migrantes bastante considerable aquí en la frontera del país. Sin embargo, Migración dijo que por esta vez, ya para finalizar el año, va a suspender estos traslados y no saben si el próximo año van a continuar, pero por fin el día de hoy pues quedó libre esta zona de Tapachula de estos migrantes que por varias semanas esperaron a ser trasladados. Que todo este sería el reporte. Muchas gracias, completo, Lisette Cuello, que te vaya bien. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas noches ya. Y por cierto, continúa la entrega
de documentos a la caravana migrante. Son los que están aquí en la Casa del Peregrino. Entre la molestia de algunos de los integrantes, ya que solo están entregando 15 núcleos familiares, hay ahora una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, de la cual todavía no tenemos mayor noticia. Regresamos en un momento.